Yo pongo dos libros sobre la mesa aquí, que tengo entendido tú conoces pues a fondo cómo se desarrollaron el libro negro del psicoanálisis y las ilusiones del psicoanálisis. ¿Qué nos pudieras decir en torno a estos dos materiales, compañero? La primera cosa, la primera cosa que debo decir es que recomiendo mucho la lectura de estos dos libros, me parece esencial. Si quieres, empecemos por el libro de Jacques Van Rillard, Las ilusiones del psicoanálisis. Este hombre, Jacques Van Rillard, es un antiguo psicoanalista. Él, como mucha gente de su generación en el ámbito francófono, pues se formó en psicoanálisis porque era lo que había que hacer, lo que se hacía, lo que todo el mundo hacía, lo normal, lo lógico, cuando uno se formaba en el mundo de la psicología o de la psiquiatría. Pero leyendo, porque él lee alemán, es belga, pero bilingüe, es francés y lee el alemán perfectamente. Y se leyó con detalle toda la obra de Freud y empezó a descubrir, vamos a decir, toda la impostura freudiana y se fue alejando evidentemente del psicoanálisis y acercándose de la psicología científica, y escribió este libro, que es un libro muy pedagógico, es un libro que se puede leer incluso cuando no se tiene ninguna formación particular de psicología. Es un libro para todo público, que analiza desmontar, se dice, desmontar y desmonta los argumentos, las posiciones, el discurso psicoanalítico de una manera muy metódica, bien hecha. Es un libro que yo obligaba a leer a todos mis estudiantes desde el primer curso, es decir, primer día de clase les daba la bibliografía, les decía, este libro es de lectura obligatoria, ustedes tendrán que hacerme una ficha de lectura con sus impresiones sobre el libro, y sin esta ficha de lectura ustedes no pasan el examen, por más buena nota que tengan en el examen no se la voy a contar. Era una obligación vamos a decir, operativa, porque evidentemente todos los profesores llegan primer día de clase con una lista de bibliografía, dicen esto es la bibliografía y nadie se lee nada porque no se tiene nunca tiempo para leer, etcétera, etcétera. Y eso me lo han reconocido siempre todos mis alumnos, siempre me han dicho los únicos libros que hemos leído durante nuestros 5 años de formación son los libros que usted nos obligaba a leer. Les obligaba 1 el primer año, 2 en el segundo año, 3 en el tercer año, y son los únicos, porque había una sanción si no lo habían trabajado. Yo lo recomiendo muy mucho. Y la prueba que este libro puede ser eficaz es que fue uno de los primeros motivos de enfrentamiento con mis colegas en la universidad. Porque claro, que los alumnos de entrada ya en primer año se leyesen ese libro y luego tuviesen que ir a clase donde les contaban psicoanálisis, pues les ponían en una situación de lo que nuestros colegas cognitivistas llamarían disonancia cognitiva, ¿verdad? Para decirlo de manera suave. Y yo recuerdo una reunión de departamento, todos los profesores de psicología reunidos en la mesa, en la que me dijeron que me prohibían que hiciese leer ese libro a mis estudiantes, me lo prohibían, que ese libro era malísimo, que era una porquería, que, bueno, todo lo que... Y yo, evidentemente, me quedé alucinado. O sea, en la universidad, que es el templo del debate, de la confrontación de paradigmas, de las grandes
polémicas científicas. Yo les citaba la gran polémica entre, por ejemplo, en Francia, entre Sartre y Merleau-Ponty sobre el estructuralismo y el existencialismo, los grandes debates que son lo que hace la esencia de la universidad en comparación con un colegio y tal. Y no, te lo prohibimos. Entonces, como último recurso, pues les dije, pues muy bien, pues me notifican ustedes por escrito esta prohibición y yo ya haré uso de este documento, el uso que me parezca pertinente, concretamente mandarlo a la prensa, explicar que en el siglo XXI en la universidad francesa se prohíbe leer tal libro. Entonces, delante de eso, empezaron que no te lo tomes así, que patatí, que patatá. Evidentemente, nunca dejaron por escrito tal prohibición y por lo tanto yo continué recomendándolo y haciéndolo leer a mis alumnos. Por lo tanto, léanlo. Y luego el libro negro del psicoanálisis. Eso fue un electroshock total en la sociedad francesa. Por primera vez había un libro, ahora me voy a explicar sobre lo de por primera vez, un libro para el gran público, un libro que se vendía incluso en los supermercados, o sea, como al lado de la última novela policíaca o de la última, o sea, como libro de estos que compras así al mismo tiempo que estás comprando mantequilla o patatas o zanahorias, o sea, que eso fue una de las cosas que le criticaron, claro. Un libro en el que capítulo por capítulo, especialista por especialista, se va desmitificando todo el prestigio del psicoanálisis de Freud, de los freudianos, de una manera muy bien documentada, muy bien argumentada, desde ángulos diferentes de todo tipo. Había todo tipo de autores, cada uno desde su especialidad y desde su tema. Hay testimonios de víctimas del psicoanálisis, algunos de ellos que te llegan al corazón, te estremecen de lo imposible que parece que hayan pasado cosas así. Y este libro fue yo decía, terremoto, porque evidentemente los psicoanalistas hicieron todo lo posible para que no se publicara. Una vez publicado, todo lo posible para criticarlo, diciendo que criticar a Freud era antisemita, porque uno de los argumentos básicos de esta gente es: premisa mayor, Freud era judío. Premisa número 2, usted ataca a Freud. Conclusión, usted es antisemita. Y en Francia la acusación de antisemita es algo que no, o sea, una vez que te han colgado eso encima, ya no puedes decir nada. Si tú dices que 2 y 2 son 4, eso tiene connotaciones antisemitas, porque tú eres un antisemita, ¿no? Yo les podría contar historias de gente que ha escrito antes de este libro. Por eso les decía que lo de primero habría que matizarlo. Primero para el gran público. Pero habían salido ya muchos libros excelentes, criticando Freud y el psicoanálisis, que habían sido todos demolidos, destrozados por la crítica de antisemitas. El autor es antisemita y para ser antisemita solo es necesario criticar a Freud. Freud, que tuvo que exilarse y a Inglaterra porque los alemanes... el psicoanálisis y Freud nunca fueron perseguidos por psicoanálisis. Freud fue perseguido porque era judío, no porque era psicoanalista, no por sus ideas en psicología. No es el psicoanálisis quien fue perseguido, fue Freud. Y
cuando a uno le cuelgan la etiqueta esta de antisemita, ya lo destruyen totalmente. Y fue el caso, por ejemplo, de un autor que había escrito un libro fabuloso, un tal Jacques Benestot. Un libro maravilloso, y resulta que le atacaron por antisemita. Y bueno, el hombre tuvo la mala idea, una vez le atacaron por antisemita. Su libro había recibido un premio importantísimo de la Academia de Medicina francesa como la mejor obra del año, su libro sobre las imposturas freudianas. Cuando le colgaron la etiqueta esa de antisemita, tuvo la mala idea de, para defenderse de los pleitos que le habrían en justicia, buscar un abogado que estuviese especializado en problemas de antisemitismo, y fue a ir a buscar al mismo abogado que había defendido a Le Pen, padre, el líder del partido Frente Nacional, que es la extrema derecha fascista francesa. Y bueno, entonces eso aún fue más, bueno, entonces ya era la prueba absoluta de que era un fascista, etcétera, etcétera. A tal punto que cuando salió el libro negro del psicoanálisis, y eso es una cosa que yo critiqué mucho a la editora, con la que tenía muy buena relación. Yo tenía que escribir un artículo en ese libro, pero en aquel momento estaba escribiendo otro artículo sobre la introducción del análisis de la conducta en Europa, y no pude hacerlo, pero estaba en contacto con todo el equipo. Les critiqué mucho porque, para evitar que también lanzaran la acusación de antisemitismo a este libro, el libro negro del psicoanálisis, no invitaron a Jacques Benestot a participar en el libro, ni siquiera citaron su libro, ni como una sola cita en la última página, ¿no? Cuando su libro era anterior y era extraordinario, sigue siendo lo extraordinario. Él fue una víctima colateral de eso. Entonces, no les pudieron acusar de antisemitismo, y les acusaron de todo lo posible e imaginable, pero eso no, que no podían, y hicieron todo lo que pudieron para que este libro no saliese, para que no se difundiese, para hundirlo, en fin. Se lo recomiendo también muy mucho.